En reverencia al Señor, oremos. Vamos a invocar en este momento para que el Espíritu Santo aquí que está entre nosotros nos ilumine por medio de su palabra. Señor, te hemos dedicado culto, te hemos ofrendado, hemos, Señor, bendecido no solo con nuestra presencia, pero por todo lo que se ha hecho acá. Pero ahora este es un momento muy especial, donde queremos honrar no solo tu presencia, pero también tu bendita palabra, la cual envías a los hombres con el propósito, obviamente, de bendecirnos y de que podamos seguir creciendo en tu gracia y en el conocimiento de tu buena voluntad para nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumina el entendimiento, toca el corazón, de manera tal que nuestras vidas sean hoy impactadas y salgamos de aquí, Señor, creciendo un poquito más nuestro grado de madurez cristiana. En Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, nuestra relación de comunión con Dios ha sido restaurada en Cristo, en lo que es el altar del holocausto. Ahora necesitamos mantener esta comunión sana y saludable por medio de la confesión sincera y la revisión de nuestras vidas en la palabra de Dios. Esa es la fuente o lavacro. Ese mensaje anterior nos llevó a reflexionar sobre qué es lo que reflejan nuestras vidas. La manera como hablamos, la manera, todo lo que hacemos, cómo nos referimos a otras personas, ¿qué reflejan nuestras vidas? ¿Están reflejando en verdad que Cristo vive en mí? ¿Que somos personas temerosas de Dios, piadosas? Todo eso nos llevó a pensar la fuente o lavacro, que obviamente tiene agua. Ustedes saben que el agua también puede servir como un espejo. Si está cristalina, usted puede mirar ahí su rostro. Pero si el agua está turbia, obviamente no se ve el fondo. Hay veces, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no cambiamos, nuestras vidas vienen a ser tan turbias que no reflejan lo que deberíamos, que es la sincera comunión con nuestro Dios. Bueno, los sacerdotes no podían pasar del atrio más allá adelante para adorar, orar, servir, sin antes presentar sacrificio en el altar del holocausto y sin lavarse en la fuente. Queremos avanzar en nuestra serie. Hoy corresponde tratar la entrada al lugar santo. Y vamos a resaltar dos aspectos. Número uno, solo los sacerdotes entraban a este lugar. Segundo, ¿entraban a qué? ¿A qué entraban? O sea que del atrio se procedía a entrar al lugar santo, tienda, carpa o tabernáculo, como queramos llamarlo. Y este lugar era santo. ¿Y por qué? Porque estaba apartado para Jehová. O sea, era de uso exclusivo de Dios. Por eso, todo lo relacionado a Dios, todo su culto, debe de ser exclusivo para Él, para su adoración y de acuerdo a sus atributos. No nos congregamos, más bien para que recibamos nosotros, sino para darle a nuestro Dios, dándole la adoración, la alabanza debida a su nombre y dando, obviamente, pues recibimos de su bendición. Pero hermanos, quien me trajo aquí a este lugar es Dios. Mi motivación es que Dios manifiesta aquí su presencia. Y es lo que me ha traído a mí acá. Queremos entender, porque este lugar, el lugar santo, es muy figurativo de lo que es el sacerdocio del creyente. Yo quiero entender cada figura que hay aquí. Me interesa personalmente. Le pregunto, ¿acaso no anhela usted agradarle a Dios? ¿Acaso
¿No quiere usted glorificar a Dios en su vida? ¿Sí? Pues nos tiene que interesar toda la figura que envuelve este lugar. Y hoy vamos a tratar 3 temas. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes, podemos entrar. Y tercer tema, somos sacerdotes, podemos entrar para servir. Así que mi primer punto, somos sacerdotes. ¿Y quién es un sacerdote? Un sacerdote es un representante o intermediario del pueblo ante Dios. Recuerden, si nos interesa lo que somos, vamos a prestarle atención a cada figura que aquí vamos a hablar. Un sacerdote es un ministro designado para el culto, que oficia ante el altar y ejecutor de ciertos ritos en nombre de la comunidad. Y Dios instituyó como sumo sacerdote a Aarón y el sacerdocio a los levitas, al resto de sus hijos y a los levitas. En este momento, Jesucristo, según nos dice Hebreos 4, de 14 al 15, es nuestro gran sumo sacerdote. No hay otro, no hay otro. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y fue Él mismo quien constituyó lo que hoy está vigente, el sacerdocio del creyente. ¿Usted sabía que usted era un sacerdote? ¿Sacerdotisa? ¿Lo sabía? Ustedes ya tienen ubicado a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, vosotros son, note lo que dice, real sacerdocio, nación santa. Significa gente que ha sido redimida, salvo por gracia, de la condenación del infierno, del yugo del maligno, para servir, para ejercer nuestros dones al Señor. Dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, no dice cierto grupo sí, cierto grupo no. Algunos están excusados, justificados, otros no. No. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno. Y es como yo me tengo que considerar. Si un sacerdote es alguien que ministra ante Dios, representando a un pueblo, y el Señor nos dice somos real sacerdote, yo tengo que verme como tal, como un ministro de Dios, un sacerdote. Vale resaltar que en este lugar solo se encontraba un candelero, una mesa para los panes de la propiciación y un altar para quemar incienso. ¿Sabía usted que en este lugar no había asientos? Y esto es significativo. ¿Usted sabe qué significa? Que nuestra obra como sacerdote nunca termina. Que no nos podemos sentar. Que este trabajo es continuo mientras que estemos aquí en la tierra. Esto lo contrasta la obra de Cristo, porque la obra de Cristo sí fue consumada. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios en las alturas, lo dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero nosotros,
los sacerdotes, no podemos sentarnos. Nuestra obra para el Señor es continua. Así que en este mi primer punto hay una verdad o principio que quiero que quede impregnada en nuestra mente, y es acerca de lo que somos. Si estamos en Cristo, somos gente santa, apartada para el uso exclusivo de Dios. Esto a mí me emociona, el saber que de las 7 billones de personas que existen sobre la faz de la tierra, Dios haya puesto sus ojos en mí y me haya apartado para Él, para ser usado exclusivamente para Él. Eso impacta en nuestra vida. Y si somos hijos de Dios, soy un ministro, un sacerdote santo que labora, claro, según el don. Según el don, laboramos. Pero mi segundo punto es: somos sacerdotes, podemos entrar. Ya hablamos los sacerdotes entraban a este lugar diariamente después de purificarse, o sea, después de presentar sacrificios en el altar del holocausto y lavarse en la fuente o lavacro. Y después entraban diariamente. ¿Qué me dice esto? Todos los creyentes hoy podemos presentarnos delante de Dios. ¿No se dio cuenta cuando estuvimos leyendo en la lectura bíblica ahí en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25? Pero busquemos ese pasaje. Me interesa leer el versículo 10, Hebreos 10:10. ¿Cómo no solamente como creyente podemos entrar al lugar santo, sino, dice un poquito más, al Santísimo? Lo que pasa es que ese mensaje está mucho más allá, para el futuro. Pero dice, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y desde ese momento, por eso es que Hebreos sigue en adelante, los versículos del 19 al 25, nos habla cómo tenemos ahora esa libertad de entrar a un lugar que anteriormente estaba reservado para los sacerdotes, y el lugar santísimo reservado para el sumo sacerdote. Pero ahora usted y yo tenemos libertad, libre acceso por la sangre de Jesucristo, ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su carne. Y por eso nos invita el mismo Hebreo, para que usted entienda: pasen por esa fuente. Dice, lavados los cuerpos con agua pura, pasen, y entonces no se dejen de congregar, entren, porque tenemos acceso, no estamos restringidos. Y cuando entramos a esto que está ocurriendo, aquí hay bendición y vida eterna, y nuestras vidas son impactadas por la presencia de Dios que nos bendice. Podemos entrar. Fíjense que existe un error en muchas mentalidades de tomar un templo y dividirlo en dos partes, como si fuera un tabernáculo, haciendo que la plataforma sea un altar, que todo lo que está delante del altar es lugar santo, y todo lo que está entonces atrás es lugar santísimo. Pero el grave error de esto es que entonces se espera que los que suban al altar sean más santos que los que no acuden allí. ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Por qué? En primer lugar, todo lo relacionado al tabernáculo y al templo ya pasó. Eso fue figurativo de lo por venir. Del templo solamente queda un muro de lamentaciones. Eso es todo lo que queda del templo. Segundo, la muerte de Cristo y el exterminio de los sacrificios más bien vino a ser ese lugar que no es tanto físico, pero más bien en ámbito personal. Por eso es que donde Dios manifiesta su presencia es donde la iglesia se congrega, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre,
Siempre enfatizo el hecho que esa debe de ser mi motivación para congregarme. La manifestación de Dios en este lugar. Allí manifiesta Dios su presencia. O sea que es más bien personal. Ahora, entre paréntesis, no quiere decir que nosotros perdamos la reverencia en la casa de Dios y descuidemos el lugar físico. No es lo que quiere decir. Que nos comportemos aquí como si estuviéramos en el parque zoológico o en la plaza y el mercado. No. Si usted va a una corte, a usted no le permiten hacer ciertas cosas, porque es un lugar de respeto. Así debe ser considerado el templo. El templo es para ser respetado y para tener reverencia. Pero no, lo que no quiero es que tengamos en la mente de que esto es un tabernáculo y que aquí hay lugares. Hay que considerar ¿cuál es el verdadero altar? Mi corazón. Este es mi altar a Dios. Ese es mi altar. Mi corazón, mi disposición de venir aquí en calidad de adorador. ¿Cuál es el lugar santísimo? Jesucristo. Él es el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santo? La iglesia, los creyentes. Que somos los que estamos, los sacerdotes que estamos ministrando en el nombre de Jesucristo. Así que no podemos pensar de que el lugar de las bancas es diferente a lo que es la plataforma, que hay un lugar más santo que otro. ¿Usted sabe cuál es la única diferencia de esta plataforma? Que todo el que sube aquí a ministrar y ofrece sus talentos está a la vista de todos. Eso sí, está a la vista de todos. Para el pastor y el maestro, la presión es mayor. ¿Por qué? Porque ministran la palabra y la palabra tiene que ser aplicada por él mismo. Pero hermanos, no hay personas que se les requiera mayor grado de santidad que a otras. No la hay. A todos, por igual, sin importar el don recibido, sea pastor, maestro, una persona que sirve, que administra, a todos se nos pide por la misma palabra ser santos porque Dios es santo. La Biblia presenta diversidad de dones, no grados de santidad. Primera de Pedro 1, 13 al 16 nos dice: sed santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Por eso, todo creyente debe de entender que es un sacerdote santo, que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál es la segunda verdad o principio que hemos aprendido? No solo que somos sacerdotes, pero que tenemos un llamado a apartarnos para Dios, donde quiera que nos encontremos, sea en el templo, en casa, en mi centro laboral, en el mercado, en la plaza, en la playa, donde quiera que nos encontremos, no dejamos de ser los mismos sacerdotes. Hoy podemos entrar, no estoy restringido, lo único que sí Dios me pide es una comunión restaurada por medio de Jesucristo. Por eso es que decimos que la única manera de ir a Dios es por medio de Jesucristo. No todas las religiones salvan. Y también que mantengamos una comunión sana y saludable en la fuente. Mi tercer tema: somos sacerdotes, podemos entrar para servir. En aquel entonces los sacerdotes específicamente entraban a este lugar para servir a Dios, atender las indicaciones que le fueron asignadas en sus ministerios. Los capítulos 29 al 30 de Éxodo describen estos ministerios. Por ejemplo, tenían que atender al candelero, que era mantener las lámparas limpias, la mesa de los panes de la proposición, poner todos los días panes frescos, y el altar del incienso tenían que diariamente quemar. Pero además de eso, ellos tenían responsabilidades no solo dentro del lugar santo, sino también fuera. Mire, la labor de estos sacerdotes era ardua.
continua. Usted no se imagina. Eran miles y miles y miles de sacrificios que tenían que realizar estos sacerdotes. Más bien la labor de ellos se encuentra detallada en la mayor parte de Levítico, porciones de Número y en Deuteronomio. Tenían que ofrecer ofrendas por ellos mismos y por el pueblo. Eran encargados de la adoración en el santuario, de bendecir al pueblo, de instruir al pueblo en la ley, de cuidar del tabernáculo y de encargarse de armar y desarmar el campamento y otras actividades más. ¿Qué usted cree? ¿Qué de nosotros? Porque ya todo esto pasó, hemos dejado de servir. ¿Podemos sentarnos? Si somos real sacerdocio, tiene que ser continuo. Por eso, viéndonos en calidad de sacerdotes, el creyente es un adorador, es luz del mundo, es un intercesor, se alimenta de Cristo por medio de la palabra, ofrenda a Dios. Cada vez que hablo de ofrenda, no piense que es solo dinero. A Dios se le ofrenda tiempo, recursos, energía, todo eso se le ofrenda también a Dios. Y el creyente como un conjunto sirve en el nombre de Cristo. Entonces, yo me pregunto, ¿es Cristo precioso para usted? Para mí lo es. ¿Cristo es precioso? Sí. ¿Por qué? Porque lo salvó. Solo porque lo salvó, Cristo es precioso. ¿O Él es digno de ser servido? ¿Por qué si Cristo es precioso y es digno de ser servido, nos cuesta tanto trabajo servirle o hacer las cosas responsablemente bien? ¿Por qué? Piense por un momento. Usted ha sido un sacerdote separado para que Dios le use exclusivamente para servir. ¿Qué pasa? Mire, quiero decirle, le voy a poner la realidad. Póngase bravo quien se quiera poner bravo. En vez de un pastor tener que rogar que alguien realice una labor, más bien son los creyentes quienes deberían de estar rogando que se les permitiera hacer algo para Cristo. Ya lo dije. ¿Por qué es así? Lo contrario, entonces, Cristo no es precioso. Pero si Cristo es precioso, no hay que estarle rogando a nadie que haga nada para Él. Contrario, más bien es usted quien tiene que estar rogando para que se le dé la oportunidad de servir al Señor de alguna manera. Y cuando le den la oportunidad, verlo como algo valioso y glorioso. El corista, el músico, los que están en el audio, los diáconos, los sugieres, los maestros de escuela dominical, los que salen a predicar, los que oran, los que interceden, todos tenemos que vernos. Que esto es un alto privilegio que tenemos, de no solo ser sacerdotes, porque si no lo contrario todavía estuviéramos en tiniebla y condenación en el infierno, sino tener el privilegio de entrar en calidad de adorador y de siervo, y entrar para servir a Dios. O sea, la tercera verdad o principio de este tercer punto, y tiene que ver con la doctrina del sacerdocio del creyente, afirma que todo creyente tiene derechos y obligaciones. Derecho, que nadie se lo puede quitar. Usted tiene el derecho en Cristo de tener comunión con Dios por medio de Jesucristo, que es el único mediador. Por eso nosotros los bautistas no exaltamos lo que es el sacerdocio por encima de los demás creyentes, ni alzamos ninguna persona por encima de los demás, porque todos estamos en la misma calidad. Todos tenemos derecho de tener esta gloriosa comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ese es nuestro derecho. Segundo,
Y eso es un derecho no ganado, es un derecho recibido por gracia, no olvide eso. Segundo, la obligación. La obligación es ser un ministro activo, un miembro activo de una congregación de creyentes donde yo esté ejerciendo mis dones y sirviendo a Dios. Esa es mi obligación. Bien resumido, bien claro, para que no se nos olvide esta tercera verdad o principio. Entonces concluyo, hermanos. Primero, somos sacerdotes. Significa, el ministerio sacerdotal está vigente. Muy diferente al antiguo, obviamente. Muy diferente. Pero todavía sigue vigente. Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes, podemos entrar. Sin importar el don, se nos requiere el mismo grado de santidad, servicio y no dejarnos de congregar. Tercero, somos sacerdotes, podemos entrar para servir. No podemos estar sentados. Recuerden, en este lugar no habían asientos. Nuestro trabajo es continuo. Sí podemos, debido a nuestra debilidad, sufrir cansancios, agotamientos, enfermedad, y eso privarnos un poco de no tener las mismas fuerzas para servir. También podemos entender cuando hay otros a quienes le queremos dar la oportunidad de que ellos sirvan, y entonces menguamos y dejamos que otros entonces ejerzan esa labor. Todo eso es válido, pero yo sentarme a no hacer nada no es sacerdocio. Termino con una ilustración sobre dos símbolos, el yugo y la cruz. Son dos símbolos que Jesucristo usó en su predicación cuando llamaba a las personas al servicio cristiano. Todos conocen lo que es un yugo, ¿verdad? Los agricultores, ¿no? ¿Quién no conoce lo que es un yugo? Un yugo es ese pedazo de madera que se le pone a los bueyes o a los caballos, aquí sobre los lomos, para que puedan arar y puedan mantenerse unidos y siguiendo una misma dirección cuando van a hacer surcos. Eso es un yugo. O sea, es un instrumento de trabajo. Y la cruz es un instrumento de muerte. El yugo simboliza el servicio. La cruz simboliza el sacrificio. En el yugo el animal suda al tirar el arado. Con la cruz sangra al ir muriendo. Quiere decir que los ministros cristianos, los discípulos de Jesucristo, deben estar siempre listos para sujetarse al yugo o llevar la cruz. En una escuela protestante de Ginebra, en Suiza, tienen un precioso emblema como símbolo de la escuela. Es un buey entre un arado y un altar. Y al pie la leyenda reza, siempre listo. Y quiere decir, siempre listo para el servicio o para el sacrificio. Entonces, ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Es la lección que tenemos solamente de lo que es pensar en el lugar santo. Obviamente en la serie, la semana que viene, vamos a ver estos 3 artículos que hay dentro del lugar santo y verlos cada uno en las figuras que representan, pero este ha sido enfocado en lo que somos. Recuerden, real sacerdocio, nación santa. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo, hermanos. No se requiere ninguna habilidad especial para servir al prójimo, para servir al necesitado, para hacer un favor, para prepararle una comida a un enfermo, para visitar al que está solo, para llamarle por teléfono. ¿Usted cree que se requiere mucha habilidad? No, todos lo podemos hacer. Todos podemos ministrar en el nombre de Jesucristo. Porque si Jesucristo estuviera aquí físicamente, era lo que estuviera haciendo por nosotros. Recuerde que Él, sus pies se empolvaron,
sintió hambre, cansancio, lavó los pies sudorosos de sus discípulos, recibió a los niños que le eran molestia para los adultos, hizo muchos milagros, hizo muchas obras, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, es nuestro modelo. Entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros si tomar el yugo y la cruz como real sacerdotes? Oremos. Gracias te damos, Señor, porque hoy tu palabra nos llama a entender lo que somos. No somos cualquier cosa, Señor. Señor, tú nos llamaste. Tenemos un llamamiento santo a ser real sacerdocio. O sea, a ministrar en tu nombre a otras personas, según el don que cada uno hemos recibido. Ese es nuestro llamado y por el cual te tenemos que dar cuenta a ti. Pero esto es muy personal. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, Padre, para que cada uno pueda pensar en sí mismo y preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Y qué impacto ha tenido esta tu palabra de hoy día domingo en mi vida? Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros corazones. Danos, Señor, actitud humildes, de humillarnos ante tu poderosa mano, como tú tuviste, Señor, dispuesto a hacer por nosotros. Glorifícate en tu iglesia, porque tenemos que crecer en este aspecto, Señor, en un servicio santo y responsable ante ti. En Cristo lo pedimos. Amén.